recuerdos quedan en tu corazón. Aquellos días en mi soledad, cuando en tus ojos yo encontraba todas las fuerzas que me hacían continuar. Una palabra, una brisa, una luz al caminar, un simple gesto en el alma que bastó para expresar. Temas nuevos, con entrevistados, con sorpresas, con mucha alegría. Y bueno, una disculpa por haber entrado un poquito tarde, problemas técnicos que suelen suceder cuando algo importante necesitamos compartir. Transmitir. Cuando hay buenas cosas, el chamuco no descansa. Algo pasa por ahí, pero nuestro Dios es más grande y siempre suceden sorpresas. Así es. Muy bien. Platícanos un poquito lo que estamos preparando, Geo. Sí, bueno, pues para todos los que nos escuchan, tanto en Radio Maús como en Radio Encuentro y en Misión Familia, pues queremos invitarlos a una conferencia que vamos a tener con el doctor Pablo Muñoz. Él es psicólogo, él es filósofo y, bueno, pues viene a compartirnos temas de muchísima importancia. ¿Se acuerdan que hemos hablado sobre este libro, Atrapado en el cuerpo equivocado? Bueno, pues él es el autor del libro y, bueno, tiene otros libros que también nos va a compartir. Estamos ansiosos de que llegue para que nos lo autografíe, ¿verdad? Sí, no, ya. Claro, subrayado y criticado, sí. Mencionado. Claro así que nos lo va a autografiar. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos invitándolos a todos ustedes a que participen en esta conferencia. Van a ser 2 conferencias. Una va a ser dirigida para adolescentes y adultos. Si tú como mamá quieres llevar a tu adolescente y estar en la conferencia, pues eres bienvenida. Solo es importante que sepan que esa conferencia está dirigida especialmente a adolescentes y adolescentes y jóvenes. Y eso sería el sábado 9 de octubre a las 6 de la tarde en San Patrick. Y luego el 10 de octubre, el domingo 10 de octubre, también a las 6:30. ¿Les había dicho 6? 6:30 a las 2. A las 6:30 también. Y esto sí va a estar dirigido a padres de familia. El tema es sobre la cultura contemporánea. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este tiempo? ¿Qué es la cultura que estamos teniendo y cómo esa cultura, los medios sociales están envolviendo a nuestros hijos con ideologías, pues que realmente los pueden dañar muchísimo dentro de su identidad, de su felicidad, de su paz interior, de su espiritualidad? Entonces es un tema básico, es un tema muy importante, es un tema que muchos padres se preguntan, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Por qué mis hijos piensan de tal manera? ¿Por qué hay tantos cambios tan drásticos? Y bueno, pues el doctor Pablo tiene muchísima experiencia en estos temas, ha estudiado mucho acerca de todos estos temas, ideología de género, ingeniería social, y bueno, él viene a darnos esta plática. Estamos muy contentos de recibirlos. El día de mañana empezaremos a mandarle el flyer para que ustedes puedan tener el contacto donde puedan comprar sus boletos y, adquirir sus boletos y donde puedan informarse sobre todos los detalles. Por situaciones del COVID, por situaciones de la distancia,
abrimos la posibilidad también de que ustedes puedan ver la conferencia en línea. Ambas conferencias van a estar también en línea para aquellas personas que prefieren estar en casa escuchándolo, o para aquellas personas que pues están a distancias muy largas de aquí, de la iglesia de San Patrick. La iglesia de San Patrick está en Haro, en Texas, Haro. Una iglesia muy chiquita, pero muy bonita. Y bueno, pues está el padre muy contento de que vayamos a tener este evento ahí, está muy entusiasmado. A él le gusta mucho trabajar con los adolescentes, con los jóvenes. Él está muy interesado en la evangelización de los jóvenes, así que cuando le trajimos esta propuesta, bueno, pues se puso feliz y nos abrió las puertas de la parroquia, y claro que sí, y cuenten con todo lo que se necesita. Entonces, bueno, pues ahí vamos a estar compartiendo. Les repito, la información sería para adolescentes y jóvenes el 9 de octubre, que es sábado, a las 6:30 de la tarde. Ok, lo voy a poner aquí. Ay, mira, esto es nuevo. Ah, sí, mira. Ya, esta sí va pasando la información despacito. Muy bien. Entonces, bueno, la plática para los jóvenes y adultos, para adolescentes, va a ser solamente en inglés. Esto lo hacemos porque, bueno, la mayoría de nuestros adolescentes y jóvenes pues dominan muy bien el inglés, prefieren recibir la información, y como es mucha información y es información muy delicada, que es importante que ellos entiendan muy bien, pues decidimos hacerla solo en inglés. Pero lo que es la conferencia para los padres de familia, esa sí va a ser bilingüe. Así que, bueno, pues si no dominas muy bien el inglés, pues definitivamente te recomendamos que asistas a la de padres, porque además de que pues está diseñada para explicarles a los padres todo este asunto, y ustedes como papás, nosotros como padres, tengamos más herramientas para pues poder ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Para poderlos guiar, para poderles explicar, para nosotros como padres saber qué expectativas debemos de tener en cuanto a lo que está sucediendo a nivel social, y cómo podemos desde casa pues proteger la espiritualidad, las ideas de nuestros hijos, sus creencias. Así que bueno, pues ojalá que nos puedan acompañar. Claro que sí, es muy interesante el enfoque, ¿no?, que se le va a dar primero pues a los adolescentes. El doctor Pablo Muñoz es muy joven, no llega ni a los 30 años. Entonces, él sabe cómo llegarle al corazón de los adolescentes, de los jóvenes. Habla sin problemas el inglés, el español, por supuesto. Y luego, bueno, claro, a los papás nos encanta saber también cómo poderles llegar a los muchachos, ¿no? Y sobre todo que el mensaje les llegue adecuadamente y estemos en la misma sintonía. Entonces se me hace fantástico que pueda ser tanto para papás como jóvenes, y después claro que van a tener cantidad de qué hablar, de qué compartir, porque están sabiendo lo mismo. La fuente es la misma, ¿no? Verdaderamente. Entonces déjame comentarte que tenemos por aquí al Ministerio de Agua Viva, que nos acompaña cada semana. Les agradecemos muchísimo su presencia. Brenda también, claro que sus oraciones. Un saludo a todos ellos. Sus oraciones, porque este es un trabajo grande. Él está emprendiendo una gira alrededor de México también. Me parece que alrededor de 22 ciudades, ¿no?, en las que va a estar presente. El doctor está en mañana inicia su gira por todo México, y bueno, de México se salta para acá, para Texas, para visitarnos. Así que pues va a venir bien, pues ya con muchísimo más experiencia en todas las conferencias. Va a estar en diferentes ciudades. Les vamos a compartir las redes sociales de él para que ustedes también nos puedan seguir y puedan ir escuchándolo y puedan ir dándose una idea de lo que se va a hablar en la conferencia.
súper importante que tanto lo mandemos a nuestros hijos a esta conferencia como nosotros como padres vayamos, porque lo que tú decías, Adriana, es muy importante, necesitamos recibir la misma información. Nosotros, a través de nuestros ministerios de las iglesias, a través de nuestros canales de YouTube que escuchamos, pues recibimos cierta información, pero nuestros jóvenes pues también tienen sus canales de YouTube, siguen a ciertas personas y muchas veces no sabemos cuál es la información que ellos están recibiendo respecto a todo esto que es la identidad, la sexualidad, cómo se está manejando a nivel social las cosas, porque de ahí es donde parte todo. O sea, no es solo el contenido que se está transmitiendo, sino cómo se está transmitiendo, o sea, a nivel masivo, a nivel constante, por todos los medios, o sea, entonces nuestros hijos obviamente están absorbiendo toda esta información, pero lo están absorbiendo desde otra mentalidad, desde otra perspectiva, de una manera diferente, porque además no era antes un tema que se hablaba, que se estaba que fuera tan común que estuviera sucediendo. Entonces, como padres, a veces no nos damos el tiempo o simplemente ni siquiera nos damos cuenta que estas situaciones de estas ideologías están siendo transmitidas a nuestros hijos y no nos estamos dando cuenta. Ya cuando nos damos cuenta es porque nuestros hijos están transformadísimos, están sufriendo inclusive depresiones, están ansiosos, ataques de pánico, porque realmente este tipo de ideologías es a donde lleva a nuestros hijos. Entonces, son muy dañinas y los padres no sabemos por qué, qué está pasando, de dónde viene todo esto, por qué de repente mi hijo cambió tanto, y cambia su forma de vestir, y cambia su forma de comunicarse. Y entonces, cuando nosotros nos damos la oportunidad de ir y aprender, y llevamos a nuestros hijos con personas de confianza que aprendan, pues nos estamos conectando de esa forma, ¿no? Entonces, una vez que, espérame, me está escribiendo Pablo, el doctor Pablo. Sí, aprovecho para decir que las edades de son adolescentes de elementary y high school. No hay problema. Y no es un retiro, son conferencias. 2 horas dura. ¿Ok? Perdón, ¿qué dice el doctor Pablo? El doctor Pablo dice que nos va a acompañar en un ratito. Dice que si lo podemos esperar. A las 12 tiene una transmisión en Magus también, ¿verdad? Sí. Entonces, pues aunque sea que nos salude, nos haga la invitación, nos diga cómo se siente, lo conozcan en vivo y a todo color, y claro que lo esperamos, por supuesto, son muchas variables, muchas situaciones que se pueden ir complicando, ¿no? Uno va planeando, pone todas las circunstancias y de repente algo pasa. Entonces, queremos contagiarlos de este entusiasmo, de esta emoción de poder ver a un muchacho, porque es un muchacho, ¿no? Tan joven, tan entusiasta, tan comprometido. ¿Cuántos habrá como él? Nos va a platicar. ¿Cuántos de sus compañeros de universidad o de maestría o de doctorado puedan estar como él promoviendo la verdad? Que eso es lo que queremos, ¿no? Que se conozca la verdad. ¿Qué está detrás de todo esto? ¿Quién quiere transformar las mentes de nuestros hijos? ¿Quién está lastimando su corazón? ¿Quiénes está engañando? ¿Quiénes? ¿No? Y eso es lo que estamos denunciando y sobre todo como padres ir haciendo una red de redes donde protejamos, cuidemos lo que más amamos, que son nuestros hijos, por supuesto. Exactamente, donde podamos inclusive dentro del diálogo estar constantemente identificando que ciertos elementos que se usan para meterles todas estas ideas a nuestros hijos, como por ejemplo
la bandera de los colores, por ejemplo, o sea, todo esto del arco iris. Y entonces poder ir identificando todos esos signos y todas estas cosas que usan para entonces nosotros cuando estemos con nuestros hijos y ellos lo vean, pues poderles explicar, ¿no? Poderles decir Claro. qué se refieren con esto, qué es lo que quieren transmitir, qué es lo que quieren hacer. Obviamente para nosotros como cristianos, como católicos, pues el arco iris es un símbolo hermoso de una alianza con Dios Padre, ¿no? Y este arco iris, bueno, pues está últimamente, ha sido, yo lo digo, ha sido robado por una ideología mal entendida, por una ideología con muy malas intenciones, y por el hecho de que tiene tantos colores y es tan hermoso, pues llama muchísimo la atención. Entonces, explicarles a nuestros hijos, bueno, realmente el arco iris es una alianza de amor que Dios Padre nos dio. Y sin embargo, lo han estado utilizando para algo que no es lo que Dios quiere, que no es para el fin que fue formado, por el fin que fue hecho. Claro, claro. Sí, fíjate que me comentaba un papá, me dice, es que la tenemos muy difícil, que nos hagan caso nuestros hijos por todos lados, los medios impresos, las redes sociales, en la escuela, por todos lados. ¿Cómo nos van a hacer caso a nosotros, no? Le digo, no te rindas, no te rindas, al contrario, porque ¿cómo no te va a hacer caso si eres su papá, si eres su mamá? Los conoces desde antes de nacer, los estás amando, los estás esperando y estás buscando todo lo mejor para ellos, ¿no? Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, ¿no? A ver, ustedes que son malos, ¿no? Saben darles algo bueno a sus hijos cuando les piden un pescado o les piden un pan, no les van a dar un escorpión o una piedra. Entonces, lo importante es que los papás sepamos que no, o entendamos, aprendamos que no está bien, qué les está haciendo daño, qué los está confundiendo y por supuesto vamos a dialogar. No se trata de ponerles un capelo, ¿no? Y de aquí nadie los toca y háganse para allá y sacas una pistola. ¿No? O esconderlos. aislarlos del mundo para que ellos no se den cuenta. No. Es explicarles y es ayudarles, enseñarles a pensar. Ya llegó el doctor Pablo, perdón, voy a agregarlo a la transmisión. Pablo, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Perdón que tuve que llevar mi carro a otra ciudad y queda bastante lejos y acabo de llegar. Yo me confundí, pensé que era las 12 del mediodía de Texas. Sí, hubo una pequeña confusión, pero bienvenido, nos da muchísima alegría que estés aquí con nosotros, que nos acompañes. Estamos muy contentos de que vas a venir a Texas pronto, en unas 2 semanas y media ya te tendremos por acá. Pero cuéntanos de ti, Pablo, porque pues las personas quieren conocer más de ti, quieren saber. ¿Están haciendo un programa en vivo ahora? Sí, estamos en vivo. Completamente en vivo. Pensé que era una reunión entre nosotros tres para organizar. Muy bien, muy bien. Espera que ponga esto mejor aquí. Muy bien, para todos los que no me conocen, yo soy Pablo Muñoz Iturrieta, soy originario de la Argentina, pero ahora en este momento vivo en Canadá. Soy escritor, conferencista, he sido profesor universitario también, soy doctor en filosofía política y como escritor he escrito 2 libros que gracias a Dios han tenido un impacto muy positivo en toda Latinoamérica. Actualmente mis libros están disponibles. Ahí está, ese es uno de ellos, Atrapado en el cuerpo equivocado, sí, que es sobre el gran peligro que significa la ideología de género para las familias, para nuestra sociedad. Y luego tengo un libro que acaba de salir ahora en los últimos meses que se llama Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan. Ambos libros, gracias a Dios, han tenido y están teniendo un impacto muy grande, muy positivo. Como decía, están disponibles en más de 50 países. Obviamente que por ahora solamente está en español, pero está el proceso de traducción al inglés, al alemán, al italiano, al francés y al portugués. Creo que si no me juega mal la memoria. Y bueno, pronto estaré yendo a México. De hecho, estoy saliendo mañana temprano a dar una serie de conferencias bien intensa. Tengo como unas 23
ciudades que visitar o 22 ciudades que visitar en 23 días. Y luego de ahí voy para San Diego, tengo otra conferencia en San Diego y al día siguiente viajo a Austin, donde voy a tener sábado y domingo 2 conferencias. Así que muy contento de estar en Texas también, que es la primera vez para mí. Pues te recibimos con los brazos abiertos, estamos súper entusiasmados de que vengas. Acá hemos hablado de tu libro, hemos hablado de lo que has escrito y pues estamos muy felices de que vas a acompañarnos. Cuéntanos, ¿cuál es como lo más importante para ti de transmitir, de que qué es lo que la gente va a aprender, tanto los jóvenes como los padres de familia en estas pláticas? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que pueden sacar los padres, ahí está, ahí me ven bien, una de las cosas más importantes que los padres pueden sacar de esta conferencia es que nos encontramos ante un desafío enorme hoy en día, un desafío no solamente en los Estados Unidos, en países como Canadá, pero también en toda Hispanoamérica, pero especialmente en los Estados Unidos. Los padres, los inmigrantes, yo he trabajado mucho con inmigrantes, conozco muy bien la realidad, porque yo también he sido inmigrante, obviamente. Yo también llegué a los Estados Unidos muy joven. Tuve que pasar por todo lo que pasa un inmigrante, por las grandes dificultades, los problemas muchas veces inmigratorios, el no tener a veces o una dificultad de acceso muy grande para tantas cosas, ¿no es cierto? Que hasta el día que uno logra tener la residencia o los que tienen la suerte que viven ahí, que tienen la ciudadanía, lo sienten como un respiro en su vida porque se les quita un peso gigante de encima, ¿no? Yo conozco bien lo que significa para un migrante estar con el corazón en la boca porque no sabe en qué momento viene la migración y le quita todo, ¿no? Yo he tenido casos de amigos que se los han llevado de sus casas a la medianoche, que nunca pudieron despedirse de sus hijos, de sus esposas. He tenido amigos a los cuales yo he tenido que ir a la corte a defender y a dar argumentos porque muchas veces la gente simple no tenía las palabras para ir ante un juez y explicarle su situación o no sabían el idioma y por mucho tiempo yo ayudaba, no era mi profesión, sino que mientras estaba en la universidad haciendo otras cosas, ayudaba a estas familias a salir adelante, especialmente familias que se enfrentaban ante alguna injusticia, alguna situación. Y una cosa que yo vi mucho en el hispano en los Estados Unidos es que ellos se vienen a los Estados Unidos porque quieren una mejor vida para sus hijos. Todos. No hay un solo caso de un hispano que no venga a los Estados Unidos porque quiere una mejor vida para sus hijos. Eso es lo principal, no es el tener una mejor casa, un mejor salario, no, eso son cosas secundarias. El hispano se va a los Estados Unidos para tener una mejor vida para sus hijos, un mejor futuro. Y en segundo lugar, el hispano viene a los Estados Unidos a trabajar. Y esa es la gran diferencia del hispano con muchos otros movimientos inmigratorios. El hispano no va a los Estados Unidos para que le den un plan social y viva del Estado. No, el hispano va a trabajar. Y eso se valora mucho. Se valora mucho. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad en los Estados Unidos, tuve una reunión con personas muy importantes de los Estados Unidos. Había gente del gabinete del presidente Bush en ese momento, quien era el presidente, estaban decanos de universidades, presidentes de universidades, digamos, una élite intelectual. Y yo era un simple estudiante, pero el decano de filosofía de la universidad a mí me apreciaba mucho y me invitaba a esas reuniones. Así que imagínense, yo estaba ahí metido, yo era un jovencito con gente de 70, de 80 años, de todas las edades, pero gente que había tenido una carrera increíble en la vida. Y a mí me impresionó algo que dijo uno de estos señores. Uno de estos señores me dijo, aquí en Estados Unidos se tira mucho dinero en las universidades, porque aquí en Estados Unidos se le regalan planes sociales a gente que no aprovecha. Y el señor dijo esto, este dinero se lo tendríamos que dar a los salvadoreños, a los mexicanos, a los guatemaltecos que vienen, porque esta gente viene a Estados Unidos a esmerarse y a sacrificarse y a trabajar, y esa gente es agradecida y se va a esforzar y vamos a ver mejores frutos. Yo prefiero que ese dinero, en vez de tirárselo a gente que vive de la ayuda social, del welfare, que se lo den a estas familias porque se lo van a dar a sus hijos para que sus hijos se formen en las mejores escuelas de los Estados Unidos. Eso me sorprendió mucho porque esa es la visión que tiene mucha gente de la élite de los Estados Unidos con respecto al hispano. El hispano viene a trabajar, el hispano no es un vago, no es un perezoso. Pero ¿cuál es el problema que yo vi en los Estados Unidos? Que me sorprendió mucho. Que los padres, al llegar a los Estados Unidos, la vida no es fácil. Muchas veces los padres tienen que trabajar mucho tiempo, muchos años, por muchas horas, hasta el punto de que no ven nunca a los hijos. También pasa que muchos papás se vienen a los Estados Unidos y
perdón que voy a, se vienen a los Estados Unidos y ellos dejan a sus hijos con la abuelita, con los tíos en México, en El Salvador, y recién a los 10, 15 años esos niños vuelven a verse con sus padres, pero han pasado tantos años aparte que se genera una fricción muy grande y un odio por parte del joven, del niño, a sus padres que lo abandonó, porque ellos no entienden que sus padres hicieron eso porque lo hicieron por ellos. Ellos lo ven como me abandonaste, no tuve el amor y el cariño que yo necesitaba. Entonces, eso me llevó a trabajar mucho con jóvenes en los Estados Unidos que no encajaban. No encajaban porque los habían sacado de su país, los habían metido en un país nuevo, no se adaptaban a ese país nuevo. Incluso los que habían nacido dentro de los Estados Unidos no eran ni hispanos, porque no habían vivido tiempo en México, ni tampoco eran americanos o gringos, porque no lo eran. Y entonces se sentían como eran ese tercer grupo que no sabía con qué identificarse. Y el problema que yo vi con los jóvenes en los Estados Unidos era que ellos, como querían identificarse con algo, ahí se metían en problemas. Porque es ahí cuando abrazaban distintas ideologías, porque simplemente querían ser parte de algún grupo. Era ahí cuando se metían con problemas de pandillas, es ahí cuando se metían con droga, es ahí cuando ellos se comportaban de una manera simplemente para seguir alguna corriente, para pertenecer. Y eso me llevó a trabajar mucho con jóvenes, con sus familias, a decir, no, miren, ustedes, ¿cuál es la misión que tienen los hispanos en Estados Unidos? ¿Cuál es la misión y la obligación que tienen los padres con respecto a sus hijos? Y tal vez ustedes en todos estos años que han vivido en Estados Unidos, tal vez han cometido muchos errores, pero nunca es tarde para remediar esos errores, nunca es tarde para sanar esas heridas, nunca es tarde para encaminar la vida y especialmente nunca es tarde para la gente que todavía sigue llegando y que tiene que adaptarse a la realidad social de los Estados Unidos o países como Canadá. Y uno lo último que quiere es que esas familias se terminen destruyendo, como lamentablemente pasa, ¿no? Entonces, para que me conozcan un poco de dónde viene mi perspectiva, mi experiencia con la gente hispana en los Estados Unidos, mi experiencia trabajando con jóvenes, trabajando con familias. Y eso yo es lo que quiero un poco a partir de toda esa experiencia y mis estudios, hablar con los jóvenes, por una parte, acerca de los peligros ideológicos que hay en Estados Unidos. Son peligros reales. Son peligros que si ellos no se dan cuenta, si ellos no aprenden a pensar, no aprenden a razonar, se los van a comer y les van a destruir la vida. Y nunca van a llegar a hacer nada, lamentablemente. Eso por un lado. Y con respecto a los papás, yo quiero hablar con ellos y especialmente aportarles el conocimiento, escucharlos a ellos también, porque los papás tienen muchas experiencias de las cuales yo he aprendido muchísimo de los papás, de los errores, de los aciertos, uno siempre aprende. Y especialmente darles una guía de cómo manejarse en este mundo contemporáneo, en este mundo tan ideologizado, este mundo que busca, en definitiva, quitarnos nuestra fe, quitarnos nuestra cultura, quitarnos nuestra herencia, que son cosas muy buenas y que no debemos perder. Un padre muy viejito, que él es de Estados Unidos, pero vivió muchos años en Europa. Y también venía a Estados Unidos a la universidad a dar clases y demás. Y él decía lo siguiente, porque yo fui a la Universidad Católica, ahí había muchos padres dando clases. Y este padre nos dijo lo siguiente en una comida que tuvimos así informal. Él dijo, la diferencia con Europa, Estados Unidos es un país bendecido, decía él. Porque la gran diferencia es que los inmigrantes que llegan a Europa son inmigrantes que vienen por tierra, vienen escapándose de Afganistán, de Siria, de Irak, vienen con otra cultura totalmente distinta y nunca se van a adaptar. En cambio, los inmigrantes de Estados Unidos son inmigrantes católicos, son familias que tienen valores, tienen sus problemas como todo el mundo, pero hay gente que tiene valores. No hay gente que nos va a venir a poner bomba, no hay gente que va a venir a vivir del Estado, es gente que tiene valores y hay un potencial gigantesco. Y ese padre decía lo siguiente, uno lo que tiene que hacer en el trabajo como intelectual, en las universidades, las escuelas, la iglesia misma, es hacer lo posible para que esa gente se adapte, pero sin perder los valores. Porque muchas veces es el problema de muchos hispanos, se adaptan, pero creen que hay que olvidarse de ser hispano, hay que olvidarse de la familia, hay que olvidarse, no, son cosas que hay que... El idioma incluso, ¿no? Sí, el idioma, la fe. Por ejemplo, el juntarse los domingos entre toda la familia y pasar ahí horas conversando, disfrutando de familia, los niños jugando, esas son cosas que tienen un valor gigantesco y eso yo lo vi con la comunidad
americana, mis amigos americanos, ellos me decían, qué lindo los mexicanos porque se juntan y entre todos, ahí se hacen su fiesta todos los domingos, como que andan de fiesta todo el tiempo. Pero eso es bueno, porque el cristiano tiene que manifestar su alegría también, ¿no? Claro. Y eso lamentablemente en el mundo moderno, materialista, consumista, no existe. Entonces yo creo que son todas esas cosas, esas costumbres buenas. Obviamente que el hispano tiene que aprender en los Estados Unidos las cosas buenas de Estados Unidos, que hay que esforzarse, que hay que trabajar, que hay que cumplir en horario, que no hay que llegar tarde. Son cosas buenas que a veces no se tienen en nuestros países por falta de cultura en algunos aspectos, pero hay otros valores que son muy buenos y que pueden hacer un aporte gigantesco en nuestra sociedad, y especialmente yo creo que los hispanos van a poder hacer un aporte gigantesco con una condición, que el hispano no debe ser ideologizado. Cuando al hispano lo ideologizan, se convierte en lo peor. Miren el caso de Alexandra Ocasio-Cortez, por ejemplo, que se fue a la gala del Met hace 2 noches con un vestido que le salió $30,000, pagó un ticket que le salió como $200,000, con zapatos que le salieron como $20,000, iba con un vestido diciendo hay que ponerle impuesto a los ricos. Y a los ricos, ella no se refiere a los millonarios, porque ella trabaja para esa gente, ella se refiere a la gente como ustedes que trabaja y se esfuerza cada día. Entonces, ese es el problema, que a los hispanos hay que alertarlos y hay que enseñarles para que no los ideologicen. Y eso es también lo que yo quiero hacer también con lo que he venido haciendo y tratando de hacer por tantos años, que no me ideologicen los hispanos, porque hay gente que hay que defenderla, ¿no? Y lo bueno es que somos todos uno también. Porque ustedes dicen, ¿por usted de Argentina? Sí, pero miren, yo he podido dar conferencias en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Panamá, en México, de punta a punta por México. Y ¿saben qué? Yo en todos estos lugares me siento como en mi casa. Solamente cambia tal vez el acento, la tonada, pero nada más. El espíritu es el mismo, la cultura es la misma, la fe es la misma, la tradición es la misma, nuestro origen es el mismo. Nosotros somos una patria como hispanos, y eso nunca lo tenemos que olvidar, y tenemos que ser orgullosos. Y aunque nos hayan trasplantado y vivamos en Estados Unidos, vivamos en Canadá, es parte de toda nuestra tradición y nuestro ser que debemos seguir transmitiendo a nuestros hijos. El idioma obviamente que es importantísimo, porque el idioma es algo que es muy significativo y es un símbolo importante. Pero está la fe también. Yo me acuerdo que yo en Estados Unidos iba a la misa en inglés, en la universidad era todo en inglés, y había gente que me decía, yo no puedo rezar en inglés, solamente lo podían hacer en español. Y uno dice, claro, es verdad, porque incluso los jóvenes con los que yo trabajaba, ellos, cuando había que rezar, los jóvenes en español, por más que hablaban inglés todo el tiempo, porque la fe y el idioma estaban unidos, ¿no? Siempre. Siempre. Claro. Fíjate, Pablo, que ayer estaba yo teniendo una conversación con una muchacha que tiene hijos chiquitos y está en la duda de si debe meter a sus hijos en un programa bilingüe en la escuela o si lo debe meter en inglés. Y entonces estábamos viendo los pros y los contra. Y entonces yo le explicaba que a la larga ambos programas van a llegar al mismo objetivo, que el niño hable bien inglés, porque ese es el objetivo de las escuelas acá. Los niños que entran en los programas bilingües pues fortalecen su lenguaje en español, pero los niños que entran al programa solo en inglés, si en la casa se permanece el español, los niños siguen hablando español y lo pueden leer y lo pueden escribir. O sea, realmente la decisión entre si meto a mi hijo a uno o al otro no tiene nada que ver con el idioma. Pero lo que yo le explicaba es de que sí tiene que ver mucho con la cultura. Porque yo, bueno, tengo hijos que ya son adultos y otros chiquitos de 7 años. Y a los adultos, cuando eran niños, los pusimos en clase de inglés. Y efectivamente, a la fecha, ellos hablan inglés, hablan español, lo escriben, lo leen, ambos idiomas. Pero lo que yo veo ahora con mi hijo chiquito, que lo metí al bilingüe, es que la red social es mucho más fuerte, mucho más rica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con mis hijos grandes los invitaban a la fiesta, una fiestecita que duraba 2 horas, donde tú como padre nada más ibas, dejabas a tu hijo y en 2 horas regresabas. En las fiestas latinas es
Es el cumpleaños del niño, va toda la familia, la fiesta dura 5 horas y en esas 5 horas estás conviviendo con la mamá del niño, con el papá del niño, con los hermanos del niño y tu hijo te está viendo cómo convives y cómo socializas y cómo compartes valores y cuáles son, o sea, los niños, aunque ellos están en su juego, ellos están viendo qué es lo que está pasando a su alrededor. Entonces yo le decía, mira, si es por el idioma, no importa dónde lo metas, mientras tú le hablas español en casa, tus hijos van a hablar español e inglés y van a estar bien. Pero si es en cuanto a las redes sociales, a conservar esa calidad de relación cercana, de hacer amistades, de apoyo, bueno, pues entonces definitivamente los latinos para eso somos expertos, ¿no? Claro. Pablo, déjame hacerte una pregunta. Te agradezco nuevamente, te felicito por tu labor. Dime, por favor, ¿qué pasó en ti? ¿Qué te movió? ¿Qué te motivó a dejar videojuegos, amigos, pues como una zona de confort, ¿no? Lo que tú estás haciendo, bueno, te juegas la vida. Bueno, ¿Qué te motiva? ¿Cómo te impulsa? ¿Qué te impulsa? yo nunca viví en una zona de confort. Empecemos por ahí. Y la razón por la cual yo nunca viví en una zona de confort es porque me crié en el campo, en medio de la montaña, en la cordillera de los Andes, en Argentina, en un lugar con un clima inhóspito, con unas situaciones de vida muy duras, por así decirlo, porque era vivir en el campo, no teníamos televisión, por lo tanto no teníamos videojuegos tampoco. Nunca tuve televisión en mi vida, jamás. Qué padre, qué bueno. Cuando yo era niño iba a una escuela de campo que me iba caminando, me podría haber ido en bicicleta. En el verano, cuando empezaban las clases y en la primavera, al fin de la primavera iba en bicicleta, pero en el invierno no iba en bicicleta porque era tanto el frío que si me iba en bicicleta me congelaba, me moría, así literalmente. Tenía que cruzar campos y campos con 20 grados bajo cero, con nieve, con vientos, y ahí nadie se quejaba, había que ir a la escuela. En la escuela no teníamos calefacción, teníamos que prender un fuego. Yo recuerdo que todas las mañanas llegábamos a la escuela y teníamos una salamandra que se llama de metal, que le prendíamos fuego a los niños. Yo ahora estoy hablando cuando tenía 6 años, yo hacía esas cosas, 6, 7 años, y nos teníamos que descongelar el pelo, porque uno se lavaba la cara y se le congelaba todo, entonces nos descongelábamos, cuidando las ovejas, yendo a la montaña, teniendo cuidado con los leones de la montaña, los pumas. Entonces era una vida muy, muy buena, durmiendo a la intemperie. Yo desde que tenía 5 años, los veranos tenía que ir a la montaña, íbamos a pescar para sacar comida. Entonces es una vida en la cual me criaron mis padres, por las cuales uno tenía que independizarse y hacerse hombre cuanto antes, porque si no se moría, así de simple. Y por otra parte, yo creo que mis padres me dieron una educación. Yo estoy muy agradecido a Dios por eso, porque no teníamos videojuegos, no teníamos televisión, pero teníamos muchos libros. Teníamos muchos libros en mi casa y leíamos muchísimo. Yo leía muchísimo. Yo aprendí a leer a los 5 años y como teníamos inviernos largos, el frío, entonces a las noches armábamos un fuego en la estufa en mi casa y ahí nos poníamos todos a leer. Yo soy el mayor en total somos 9 hermanos y me crié en un ambiente así, un ambiente con muchos hermanos, con mucha discusión, pero en el buen sentido, tratando de aprender a pensar, de aprender a razonar, de aprender a hablar. De hecho, en mi casa nos incentivaban mucho a contar historias. Teníamos que contar historias y las historias eran de lo que a uno le había pasado o tenía que inventar historias. Tenía que inventar una historia para tener creatividad y ahí me empezó a gustar escribir mucho. Yo empecé a escribir, escribía. Tenía 7, 8 años y tengo cuadernos que son enciclopedias. Yo iba leyendo enciclopedias, leía cosas de árboles, de plantas, de animales, iba anotando todo lo que encontraba, iba escribiendo toda una descripción, porque yo había leído que eso era lo que hacían los científicos. Un científico iba a un lugar y iba describiendo todo. Entonces yo tengo cuadernos enteros de cuando tenía 7, 8, 9 años, analizando piedras, clasificando los insectos que encontraba, los animales que veía. Iba a enciclopedias o libros y de ahí copiaba y veía y hacía un buen resumen de las 3 opciones, hacía un resumen. Y eso entonces me fue ayudando mucho, dándome una habilidad, me parece, una habilidad para hablar, para explicar, para escribir también. Okay. Y cuando ya estaba en la secundaria, yo veía ya claramente que nosotros tenemos una obligación
de predicar la verdad o decir la verdad. Y obviamente que a uno Dios lo va guiando en el camino, en la vida, de tal manera que se le van abriendo puertas y oportunidades, que son las cosas por las cuales Dios nos muestra. Ese es el camino que quiere que uno esté, ¿no? Y yo no elegí, por ejemplo, dedicarme a viajar por todo el mundo dando conferencias, pero la gente me empezó a llamar, ¿no? Entonces, un día saco el libro Atrapado en el cuerpo equivocado que mostraron ahí contra la ideología de género y me invitan de Argentina. Como yo era de Argentina, mucha gente me conocía ahí. Entonces yo aviso, voy a ir a Argentina a dar una conferencia. Y resulta que terminé visitando más de 80 pueblos y ciudades en Argentina, dando conferencias. Esa fue la primera vez. Dije, bueno, ¿será que Dios quiere que haga esto? De ahí me invitaron a Costa Rica, después he ido a Chile, a Panamá, cantidad de países, México. Claro. Y es tanta la necesidad de la gente de formarse. Es tanta la necesidad de escuchar otra voz que los jóvenes no escuchan en la universidad, lamentablemente. Hay universidades buenas, pero son muy poquitas. Son muy pocas. Y como son muy pocas, es muy difícil entrar ahí. A veces son muy caras. Entonces yo decidí, cuando estaba en la universidad, yo lo vi claramente, dije, o uno se dedica totalmente a la universidad, pero va a tener una clase con 40, con 100 alumnos, o uno se sale del sistema universitario y empieza a enseñarle a la gente. Y vaya a saber, en ese momento no existía nada así. Le estoy hablando del año 2013, 2014. No existía, por ejemplo, profesores universitarios que en YouTube comiencen a dar cursos. No existía. Pero yo dije, capaz que algún día se pueda hacer. En esa época todavía no se podían hacer los vivos como estamos haciendo ahora. No existía la tecnología. Si nos podemos a pensar, estos vivos recién comenzaron hace 1 año y medio, 2 años. Claro, con la pandemia. ¿Sí? Claro, justo antes, pero no existía la tecnología tampoco. Pero yo en ese momento decía, bueno, voy a grabar videos y subirlo, vamos a ver quién lo ve, quién no lo ve. Y resulta que cuando termino la universidad, hago mi doctorado, me salieron muchas oportunidades. Tuve la oportunidad de ir a Inglaterra, a la Universidad de Cambridge. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Princeton, ahí en los Estados Unidos, a muchas conferencias que me invitaron de muchos lugares en Estados Unidos, en Canadá, en Europa también. Pero yo dije, yo veía que Dios me estaba pidiendo algo más. Me daba cuenta de que había una gran masa de la población que estaba siendo ideologizada o que no tenía las herramientas para discernir, o veía los debates pro vida, por ejemplo, y yo decía, pero ahí falta algo. Acá podemos dar un argumento mucho más profundo si decimos tal cosa o tal otra. O con el tema de la ideología de género. Había mucha ignorancia con el tema de la ideología de género, y salvo el caso, por ejemplo, de Agustín Laje y Nicolás Márquez, no había nadie hablando sobre ese tema. Y era un tema que yo conocía mucho. Y dije, no, pero si yo conozco mucho sobre esto, yo no puedo esconder la lámpara debajo de la cama, como se dice, ¿no? Así es. No se puede esconder. Entonces, y hubieron varias personas que me aconsejaron y me decían, Pablo, dedícate a hablar sobre eso, escribe un libro sobre eso. Bueno, ahí escribí ese libro y desde entonces uno va por donde Dios lo va guiando, ¿no? Yo hace 1 mes y medio no sabía ni estaba en mis planes ir a Texas, a Austin, pero salió la posibilidad y bueno, la providencia de Dios que nos va conectando y nos va llevando, y en definitiva yo creo que Dios también es yo también creo que Dios es el que nos va, o al menos yo le pido eso a Dios, que sea Dios el que me vaya guiando y me vaya llevando. Y mucha gente me dice, mire, yo fui a México en febrero del año pasado y hubieron en un lugar, me dijeron, Pablo, tú ni nos conocías, tú ni sabías quiénes éramos, no sabías nada, nosotros te invitamos y tú apareciste ese día. Y nosotros podríamos haber sido un narcotraficante, nosotros te podríamos haber matado. Pero ¿por qué, me dicen ellos, por qué aceptaste así, pero si ni más te viniste y confiaste? Y ellos estaban agradecidos por la confianza. Yo les digo, porque yo les digo, he hecho ese trato con Dios, que Él me consigue los lugares y yo voy, pero me tiene que cuidar, ¿no? Esa es la única condición que le pongo. Si algún día Dios quiere otra cosa, bueno, bendito sea Dios, ¿no? Pero... Pablo, sí, qué hermoso. Oye, yo te quiero preguntar, es que algo que a mí me admira muchísimo de ti, a mí me encanta ver tus videos y siempre te voy siguiendo, pero algo que a mí me admira mucho de ti es de que hablas de una diversidad de temas impresionante. O sea, por ejemplo, me impresionó mucho que cuando salió un video de los niños que según eso mataron en Canadá, recientemente que sacaron ese video, y tú saliste a defender, pero a mí me impresionó todo, o sea, la información que traías atrás, cómo documentaste todo, o sea, todo muy bien fundamentado, que es lo que me encanta de tu libro también. O sea, tu libro es
preciosísimo porque encuentras todas las fuentes de todos los estudios, de todo lo que se ha hecho. ¿Cómo lo haces, Pablo, para tener esa diversidad de temas y con tanta profundidad? Es impresionante lo que haces. Bueno, yo creo, volviendo a lo que yo les contaba al principio, de que cuando tenía 6, 7 años comencé a escribir mucho. Cuando yo tenía que entender un tema, por ejemplo, yo hice muchos experimentos cuando tenía 6, 7 años entre abejas y hormigas. Y yo decía, una abeja es mucho más grande y por lo tanto una abeja le tiene que ganar una lucha a una hormiga. Y hacía experimentos en frasco, tenía colecciones de distintas especies y veía que las hormigas siempre terminaban destruyendo las abejas. Y me ponía a investigar el porqué. Yo quería saber el porqué de eso. Y entonces yo le pedí a mis padres y que me consiguieran libros de abejas, que me consiguieran de apicultura, libros de hormigas, entendiendo cómo funciona, además. Y de chiquito comencé, yo creo, a generar una costumbre, un hábito de investigación. Correcto. Un hábito de investigación que me llevaba no solamente a leer una sola cosa, sino a leer todo lo que pueda sobre ese tema y tratar de resumirlo, tratar de corroborarlo, tratar de complementarlo y a partir de ahí yo crear mi propia explicación una vez que entendí un tema. Y eso lo fui aplicando a muchas otras cosas que me he encontrado a lo largo de la vida. Mientras estaba en la escuela secundaria, una cosa muy buena que nos hacían hacer en mi escuela secundaria era que todos los años teníamos que escribir una especie de lo que se llamaba una monografía. Una monografía era un trabajo de 50, de 80, de 100 páginas sobre un tema particular y uno tenía todo el año para trabajar y uno tenía que hacer una investigación muy grande de muchas fuentes y después escribirlo en el documento y citar y todo eso. Entonces, el primer año yo hice algo sobre Roma, la historia de la ciudad de Roma, la arquitectura de Roma. El segundo año hice algo sobre la Guerra Civil Española. Y así cada año iba escribiendo un tema. De hecho, el último año escribí sobre el pensamiento filosófico de Santo Tomás de Aquino, que eso es un libro que escribí. Mi primer libro lo escribí a los 17 años, que es un libro de 120 páginas que todavía no lo he publicado, pero algún día lo voy a publicar. Son 120 páginas que escribí. Y con muchas fuentes, citando cantidad de libros, de artículos, todo lo que podía. Obviamente, cuando fui a la universidad, eso lo fui profundizando mucho más a ese hábito de investigación científica, hasta el punto de que en la misma universidad, cuando estaba aquí en Canadá, yo me hice fama de ser muy bueno para eso. De hecho, la misma universidad me contrataba para hacer investigaciones. Entonces, yo asistía a los profesores porque yo era muy bueno buscando información, buscando materiales, buscando fuentes, argumentando, tratando de demostrar si algo era verdad o era mentira, corroborando. De hecho, eso me ayudó mucho para pagarme parte de la universidad, porque yo le ayudaba al decano, por ejemplo, en la universidad aquí en Canadá de filosofía, haciendo investigación sobre temas particulares que le encargaban a la misma universidad, del gobierno, distintas cosas. Y eso yo creo que cuando a mí, yo también tengo esa noción, soy consciente de que si uno habla sobre un tema, uno tiene que saber lo mejor que pueda. Claro. Entonces, si ustedes me piden hablar sobre, no sé, un tema que yo no conozca o que no conozca en profundidad, no voy a hablar sobre eso porque no tiene sentido. Que hable una persona que sepa más sobre eso. Pero hay temas que realmente sí los conozco en profundidad porque he tenido la oportunidad de leer y estudiar profundamente y prácticamente todo lo que hay sobre un tema. Y son temas en los cuales yo me considero, en cierto sentido, si se podría decir, imbatible, porque hay ciertos temas que los he trabajado con tanta profundidad, por tantos años. He leído tanto realmente, que son pocas tal vez las personas en el mundo que puedan hablar sobre un tema particular como la ideología de género o la cuestión de la libertad religiosa, que es la que hice mi doctorado. De hecho, aquí en Canadá a mí me consideran como un experto en relaciones de libertad religiosa y la libertad de los padres frente al Estado, porque yo hice mi doctorado sobre eso. Pasé 7 años estudiando en profundidad absolutamente ese tema particular. Y así como otros temas que he ido profundizando. Pero yo creo que también ha tenido una influencia enorme una maestra que yo tuve cuando tenía 14 años. Una maestra de historia, en su primera clase, sobre el pizarrón, teníamos un pizarrón de esos negros de antes con tiza blanca, y ella escribió distintas palabras sueltas.
Y ella empezó a hacer líneas entre las palabras, entre todas, hizo todo como una red de conexiones. Y ella dijo, el día que ustedes puedan ver la realidad, el mundo, la historia, con estas relaciones, ustedes habrán entendido todo. Y ella, durante todo ese año, no solamente que nos enseñaba historia, sino que nos enseñaba a relacionar las cosas. Y fue un método crítico que aprendí con ella. Eso yo antes, tal vez uno lo hacía más o menos, pero ella fue la que específicamente nos ayudó a desarrollar ese método crítico de tratar de relacionar las cosas de tal manera que se puedan encontrar los distintos. Es como una cebolla. Cuando nosotros pelamos una cebolla, tenemos una capa. Después viene otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Está todo relacionado, son todas distintas capas, pero hay capas que son más profundas que otras. Y las capas más profundas justifican las capas más superficiales. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver en la realidad, en la historia, lo que tenemos que ver incluso en nuestra propia vida. ¿No? En nuestra propia vida nosotros tenemos hechos que son fundamento de otras cosas. A ver, ¿cuáles son las acciones que yo tomé en mi vida que luego decidieron el resto de mi vida en una dirección o en otra? Y hay que saber ver esas cosas, ¿no? O cuáles son las cosas en la propia vida de uno que lo han afectado y le han perjudicado para tratar de ir a ese lugar, a ese origen, a esa herida, a eso que algo que uno no haya perdonado y decir, bueno, voy a mejorar en eso porque si mejoro en eso, voy a mejorar en todos los siguientes, por ejemplo. Ok, entonces lo que nos vas a compartir dentro de unas semanas, esa experiencia, esa visión del mundo, nos vas a enseñar a ser críticos, no criticones, ¿no? Críticos. Bueno, a tener un espíritu de realmente discernir las cosas, como se dice, ¿no? Porque el discernimiento es algo propio del cristiano. El cristiano tiene que saber discernir. El fundamento del discernimiento en el mundo occidental nos lo dio nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo que por los frutos los conoceréis, por los frutos. Y es lo que nosotros tenemos que saber también. Tenemos que saber pensar, tenemos que saber razonar. Pero hoy en día, el mundo de hoy y la educación a la cual están sometidas nuestros hijos, generalmente es solamente qué es lo que te hace sentir bien. Pero eso nunca lo encontramos en el Evangelio. Nunca en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo dice, vayan y hagan lo que les haga sentir bien. No, porque muchas veces hacer el bien significa cargar con la propia cruz, significa sufrir, sacrificarse, negarse a sí mismo. Y es lo que los padres hoy, eso es nuestra cultura. Eso es realmente nuestra herencia católica, cristiana, y que tenemos que saber defender y transmitir a nuestros hijos. Y es lo que hoy en día el mundo no quiere. ¿Y saben cuál es lo positivo de esto? De sacrificarse, de negarse, que eso tiene como consecuencia siempre en cierta manera, voy a usar esta palabra que se usa mucho, pero es el triunfar en esta vida. Porque en esta vida solamente triunfa el hijo que tiene educación, que sabe pensar, que sabe hablar. Hoy en este mundo hablamos del idioma más temprano. En Estados Unidos el que quiera triunfar tiene que hablar los dos idiomas, porque es un arma tener los dos idiomas. Y es una ventaja gigantesca. Incluso desde el punto de vista económico, laboral, desde el punto de vista que se lo imaginen. El hijo que sepa controlarse a sí mismo, que tenga virtudes, que tenga orden, que tenga un horario en su vida, que no tenga desórdenes, que no caiga en la droga, que no caiga en el alcohol. ¿Saben qué? El día que ustedes tengan un hijo con esas características, las compañías o los lugares donde quieran buscar trabajo se van a pelear por tener una persona así. Y las mujeres se van a pelear por tener un esposo así también. Si ustedes tienen una hija con todos estos valores, va a ser algo muy precioso. Por eso nosotros, al formar buenos hijos, no solamente que estamos teniendo buenos hijos y estamos siguiendo la voluntad de Dios, sino que le estamos haciendo un bien enorme a la patria o al país donde uno vive, al país que lo recibió. Es lo mejor que le puede hacer. Y yo en la conferencia voy a hablar sobre esos temas y obviamente que ahí van a haber tiempo para preguntas, para que la gente quiera consultar, preguntas. Y obviamente que uno en una conferencia no puede hacerlo todo. Por eso si la gente puede de alguna manera seguir conectada, seguir haciendo los cursos, eso es lo mejor. Porque una cosa que yo he aprendido es que en estas conferencias no solamente uno se puede, yo me llevo mucho de la gente se lleva algo de mí, pero nos llevamos una amistad, que es lo más importante. Para mí, a mí me parece que lo más importante de todas las conferencias que he hecho es los grupos con los cuales uno se hace amigo en distintas ciudades, en México, por ejemplo, grupos que siguen en contacto, grupos que uno puede
y estamos en esta batalla unidos, desde Canadá hasta la Argentina y Chile, estamos todos unidos, somos todos una familia, eso también es increíble, ¿no? Sí. Y cada quien vamos aportando de diferente forma, o sea, tú aportas de forma masiva y das luz a todos estos grupos, a todos estos ministerios. Ya vemos estos ministerios que de poquito en poquito, ¿no? Del día al día, ahí se va aportando. Entonces, es hermoso, de verdad, tener todo este apoyo. Por ejemplo, el hecho de que tú vengas, para nosotros es muy importante porque es dar luz y confirmar todo lo que estamos tratando de hacer al día, tanto como mamás en casa, como miembros de una iglesia. Pues muchísimas gracias, Pablo. La verdad es de que, pues, mil disculpas con todas las... se me fue la palabra. Los problemas técnicos para llegar, pero lo logramos. Los malentendidos. No, disculpen, yo también, porque yo me confundí, pensé que iba a ser a la 1 de la tarde de aquí de Canadá, pero resulta que era Así que disculpe que no llegué antes, pero como me quedaba bien lejos, hice lo posible por llegar. Muchísimas gracias. Importantísimo que haya llegado, bendito sea Dios. Dios te bendiga. No nos despedimos, nos vemos pronto. Sí, nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Pablo. Cuídate mucho. Igual, Adiós. igual. Claro. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias, Adri. Que tengan un buen día a todos y los esperamos pronto para que estén aquí presentes con el doctor Pablo. Claro que sí. Muchos saludos también de Jesús Vázquez, Juanita Loza, Minerva Martínez, Brenda, Lucero Gallardo. Gracias, Ministerio. Gracias de Agua Viva. No nos despedimos. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sé que no es fácil dejar todo atrás cuando has sembrado y has vivido, cuando recuerdos quedan en tu corazón. Aquellos días en mi soledad, cuando en tus ojos yo encontraba todas las fuerzas que me hacían con